Marcos 7. Lo que contamina al hombre. También se puede ver en Mateo 15 del 1 al 20. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Nota. Los cargos no implicaban que los discípulos fuesen culpables de poca higiene, sino que observaban los rituales de purificación. Los fariseos enseñaban que la impureza religiosa podía diseminarse por medio del contacto físico, así que prescribían elaboradas ceremonias de purificación. Estas eran parte de la tradición o la ley oral que ellos consideraban poseía igual autoridad que la escrita. Versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nota, en vano me honran. Son escrupulosos en la observación de reglas externas dictadas por el ser humano, pero sutilmente evasivos en las cosas requeridas por Dios. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nota. Jesús acusa a sus opositores de desobedecer los mandamientos de Dios debido a su preferencia por la ley oral. Para guardar, el propósito de esta cláusula indica que las tradiciones eran más importantes que los mandamientos de Dios. Rechazaban lo fundamental para guardar lo secundario. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nota. Jesús sustancia el cargo comparando el mandamiento de Moisés, Éxodo 20:12, 21:17, con su tradición de corbán, una palabra que denota el sacar algo de su uso habitual como si fuera una ofrenda hecha a Dios. De esa manera, si un hombre quería ser relevado de su responsabilidad de mantener a sus ancianos y debilitados padres, podía declarar a su propiedad corbán. Entonces nadie podría compartirla, aunque él mismo estaba autorizado para seguir disfrutando de sus beneficios durante toda la vida. Esta era una práctica engañosa y constituía una violación directa de los mandamientos de Dios. Éxodo 20:12. Versículo 14. Y llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Nota, riqueza literaria, soberbia, el 12º en la lista de 13 vicios internos,
La palabra significa altanería, arrogancia, orgullo ostentoso que raya en la insolencia y una actitud desdeñosa hacia los demás. Es un pecado farisaico que se caracteriza por una actitud de superioridad. La palabra es una combinación de sobre y aparecer. Se trata de una actitud orgullosa que es precisamente lo opuesto de lo que Jesús reclama para sí, manso y humilde. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nota. Jesús enseña que la verdadera fuente de impurezas no reside en descuidar los rituales externos asociados a las comidas, sino un corazón corrompido que planea el mal. La fe de la mujer sirofenicia también se puede ver en Mateo 15, del 21 al 28, versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Nota. Esta fue la única ocasión en que Jesús salió del territorio judío. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nota. Ofensivamente, los judíos llamaban a los gentiles perros, aunque Jesús suavizó el término utilizando la palabra perrillos que se empleaba para designar a los animales domésticos, en lugar de los crueles e inmundos perros salvajes. Su respuesta a la mujer todavía suena fuerte. En realidad, al asumir la apariencia del tradicional, Jesús estaba sacando de ella una confesión de fe triunfante. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Nota. La mujer demuestra entender la afirmación de Jesús de que el Evangelio tenía que ser ofrecido primero al pueblo del pacto. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordo mudo. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Nota. Decápolis era una región gentil al este de Galilea. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Nota. Jesús indica personalmente al hombre el ministerio que iba a llevar a cabo. El tocar y escupir, lo cual representaba que la propia vida de Jesús sería la fuente de la sanidad, dio confianza al hombre y lo alentó a esperar ser sanado. Versículo 34. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Nota. Las palabras de la gente pueden que haya sido una simple expresión de asombro y alabanza, aunque algunos comentaristas ven una deliberada referencia a Isaías 35, 5, 6, el que profetiza el arribo de una era de salvación. Si ese es el caso, entonces la gente estaba reconociendo en el milagro una señal de que la era a la que se refirió Isaías había llegado con Jesús. Nota final. Ciudades del ministerio de Jesús en Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Esto se ve en Mateo 4, del 23 al 25. Jesús comenzó su ministerio público en Caná, donde asistió a una fiesta de bodas y transformó el agua en vino. Juan 2, 1 al 11. En la sinagoga de Nazaret, Jesús anunció
que en él se cumplía la profecía del libro de Isaías, Lucas 4 del 16 al 22. Pero su pueblo natal lo rechazó. Marchó entonces a Capernaum, un próspero pueblo de pescadores situado junto a una importante ruta comercial, y allí estableció una base para la obra del ministerio. En Capernaum Jesús llamó a Mateo al discipulado, Marcos 2, 14, y fue a ver al criado paralítico de un centurión, Mateo 8 del 5 al 13, así como la suegra de Pedro, Mateo 8, 14 al 15. El mar de Galilea, con su actividad pesquera, sirvió de escenario a muchos milagros. En Naín Jesús devolvió misericordiosamente la vida al único hijo de una viuda, Lucas 7 del 11 al 17. Corazín y Betsaida fueron ciudades castigadas por Jesús debido a su incredulidad, Mateo 11, 21. Posiblemente en el área de Gergesa sanó Jesús a los endemoniados, Mateo 8 del 28 al 34.